Entonces, Visual Basic Application es un área de Excel donde nosotros podemos prácticamente hacer programas, hacer pantallas nuevas, hacer formularios para poder ingresar datos, interactuar con lo que son las hojas dentro de un libro de Excel. Y eso ya lo convierte en una herramienta mucho más versátil, mucho más potente, siempre y cuando la persona, o sea, nosotros, lleguemos a dominar un lenguaje de programación para poder desarrollar cosas mucho más interesantes, ¿verdad? Yo el día de hoy les voy a hacer una demostración de las cositas que podemos hacer para que ustedes vayan básicamente tomando en cuenta la visión hasta dónde es que podemos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una función propia. ¿Se recuerdan que en algún momento yo les compartí que en Excel podíamos crear nuestras propias funciones, ¿verdad? Las funciones que nosotros hemos visto hasta este momento, entiéndase, estas funciones que están acá, que hemos hablado bastante, que tiene su sintaxis, todo eso es lo que nosotros vamos a, vamos a poder usar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo ofrece Excel. Sin embargo, nosotros podemos crear funciones personalizadas, pero se deben hacer a nivel de Visual Basic Application, ¿de acuerdo? Entonces, el famoso VBA, o sea, Visual Basic, VBA es el nombre, así le llamamos más que nada, para poder identificar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar? Bueno, quiero crear una función que me sirva para sacar el promedio de dos números. Solo es un pequeño ejemplo, no tiene mucho significado ni aplicación dentro de este contexto, pero es más para mostrar la manera en que nosotros vamos a hacer que aparezca una función mía dentro de ese listado de funciones que me muestra Excel, ¿no? Entonces, a ver, voy a empezar por aquí. Cuando yo entro a las funciones, hay una categoría, siempre que nosotros como usuarios hagamos funciones personales, debe aparecer una categoría acá que se llame definidas por el usuario. O sea, funciones definidas por el usuario. Como no hay en este momento, por esa razón ustedes no la ven acá. ¿De acuerdo? Por eso entonces también vamos a fijarnos después de que ya la hayamos creado, vamos a venir a buscar acá mismo y vamos a ver, aquí tenemos, no, esta no es una que se llama definidas por el usuario, esa no está. Cuando ya tengamos la función creada, van a ver ustedes que sí aparece esa categoría, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en una clase vimos cómo entramos a esa parte. Para poder entrar al área de la programación, dijimos que lo podemos hacer a través de una combinación de teclas que es Alt más F11. ¿Ok? Alt más F11 me permite a mí irme hacia esa parte en donde vimos, o sea, podemos ver acá también todas las instrucciones que están asociadas a este primer libro, por decirlo de esa manera. Pero esto que están viendo ustedes en pantalla, pues ya es parte de lo que representa el libro que acabamos de abrir. Pero no es esta la parte que nosotros tenemos que trabajar, ¿ok? Lo que vamos a identificar es esta parte donde está el nombre del libro en Excel, que sería este. Y le vamos a asignar un nombre. Pongámosle, vamos a ver.
Examinar en el escritorio. Voy a ponerle Excel 15 de junio. Así le voy a poner al libro, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar y me voy a ir al área de... Me voy a ir al área donde estaba, que es la programación. Y aquí está el nombre, ya. Este que yo tengo seleccionado. Es lo que me corresponde a la parte que yo estoy trabajando. Muy bien. Entonces, volviendo a esta parte, para poder crear funciones propias, yo tengo que habilitar un módulo. Entonces, ese módulo, lo que yo debo hacer es venirme a esta parte donde dice objetos de Excel, o sea, objetos de Microsoft Excel. Le voy a dar un clic derecho y aquí hay una opción que dice insertar. En insertar, usted puede insertar una forma, puede insertar un módulo, puede insertar un módulo de clase. Y vamos a usar la segunda opción, que es la inserción de un módulo. Al insertar un módulo se abre un espacio acá para que yo escriba las instrucciones de programación que yo desee. Bueno, todo este espacio en blanco yo lo puedo utilizar, es como el editor, ¿verdad? Para poder escribir el programa. Aquí es donde viene ya el conocimiento de un lenguaje de programación que está muy asociado a un lenguaje bastante histórico, voy a decir, que se llama Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje que salió hace muchos años, cuya sintaxis de la programación era bastante sencilla. Y pues en Microsoft, que fueron los creadores, han asociado ese lenguaje de programación para lo que es el trabajo en Excel a este nivel. Bueno, hay documentación, hay mucha documentación de lo que es este lenguaje. Si usted entra a Google y pone VBA, por ejemplo, esto, VBA, que quiere decir Visual Basic Application, eso usted puede encontrar muchos documentos que están relacionados a la sintaxis de este lenguaje. Entonces yo les voy a enseñar cosas bien básicas incluso del lenguaje, pero que nos van a permitir tomar una idea bien clara y amplia de lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas avanzadas, pero siempre tenemos que empezar, ¿verdad? Por lo más básico para poder ir creciendo. Yo incluso, pues conozco bien poco porque no me dedico a hacer programas con lo que es el lenguaje. Pero si uno se dedicara y se dedicara a aprender, pues el lenguaje pudiera hacer muchas cosas más interesantes. Entonces, el ejemplo que voy a hacer es básicamente crear una función personalizada o una función propia. ¿Cómo hago yo para crear la función? Bueno, eso se crea así, miren. Se va a escribir la palabra función, espacio y el nombre de la función. Yo le voy a poner mi promedio. Mi promedio, digamos. Entonces voy a abrir paréntesis. Normalmente las funciones llevan argumentos o parámetros. En este caso, la finalidad de este ejemplo es ponerle dos parámetros que serían número 1, una coma, y número 2. Solamente escribo entre paréntesis después del nombre de la función y separados por coma, escribo los nombres de los argumentos. ¿De acuerdo? Y en este punto yo le voy a dar un enter. Al darle enter, automáticamente me aparece una línea que dice end function. End function o end function es la instrucción que define el final, define ya
digamos, el cierre de lo que es la función, en este caso mi promedio, porque así le puse. Entonces, en medio de estas dos instrucciones, yo puedo abrir tanto espacio como yo desee para poder escribir instrucciones. Voy a dar un tabulador para poder correrme un poquito a la derecha. En términos de programación, a eso se le llama indentación. Pero es básicamente para ordenar a nivel visual y vertical a las instrucciones. ¿De acuerdo? Hay lenguajes de programación hoy en día como Python. Python es otro lenguaje de programación muy usado hoy en día para lo que es el desarrollo de aplicaciones en Internet y para lo que es todo el ciencia de datos y inteligencia artificial. Es un lenguaje muy usado, pero lo menciono sencillamente porque el tabulador en este lenguaje de programación sí es muy importante. O sea, el hecho de que yo le ponga un tabulador, eso ya lo define de una manera diferente a como si no se lo pusiera. Entonces, yo lo único que hice aquí fue poner un tabulador para que lo que yo escriba ahorita sea tomado en cuenta y entendido de que es una instrucción que corresponde a esta función. Básicamente por eso, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a escribir acá? La primera instrucción que voy a escribir acá es cosas que tienen que ver con un cálculo. Por ejemplo, eh, mi P o mi pro, lo voy a poner mejor, mi promedio es igual, o sea, un espacio en blanco es igual. Si yo lo que quiero es que esta función haga el promedio de esos dos números, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el número 1 más el número 2 y ese resultado dividirlo dentro de 2. Eso sería el cálculo que debería de hacerse, ¿no? Por lo tanto, acá yo debo escribir la fórmula que le daría el resultado a lo que es una variable llamada mi pro. Miren, hay algunas cositas que yo menciono que probablemente no las comprendan del todo. Por ejemplo, una variable. Yo dije, aquí pongo una variable llamada mi pro. Normalmente una variable son solamente espacios de memoria en donde se pueden guardar valores. En general, los programas en informática funcionan así. Trabajan en base a variables. Y por lo tanto, aquí pues se menciona eso porque es algo básico dentro de los programas. Entonces, en una variable llamada mi pro, yo voy a asignar el resultado de una fórmula que consiste en sumar lo que es el argumento 1, que se llama número 1, más lo que es el número 2, que es el argumento 2, y ese resultado yo lo voy a dividir dentro de 2. Eso me daría a mí entonces el resultado del promedio de número 1 y número 2. También quiero mencionar que cuando uno escribe instrucciones en un lenguaje de programación hay que respetar una sintaxis. La sintaxis es la manera en que se escriben cada una de las instrucciones. ¿De acuerdo? Em, Se tiene que pues, tener un poco más de conocimiento. No es mi intención que ustedes aprendan a programar, ¿verdad? Pero solamente que se den la idea bien clara de cómo es que se generan las funciones propias en este caso. Ya que está el resultado en la variable mi pro de esa fórmula, que es básicamente el promedio de número 1 con número 2, pues lo que yo puedo hacer y lo que voy a hacer en este momento es que lo voy a mostrar en una pantalla a través de un mensaje. Por ejemplo, la instrucción que sirve para mostrar un mensaje en la pantalla a través de una ventana o cualquier cosa que yo quiera mostrar, voy a usar la instrucción que se llama, o el comando que se llama msg box, abro paréntesis y entre dobles comillas voy a poner un texto que diga el promedio es, dos puntos, espacio, cierro la doble comilla y si yo quisiera dejarlo ahí, debería
tendría que cerrar el paréntesis, pero yo quiero mostrar a continuación de ese texto, quiero mostrar el resultado del promedio calculado. En este caso está en la variable llamada MIPRO. Esa variable MIPRO yo la puedo mostrar. O sea, cuando yo digo mostrar la variable MIPRO es como decir, es como tener una cajita, ¿verdad? Y yo quiero mostrar lo que tiene la cajita adentro. O sea, en este caso la variable MIPRO es como la cajita, pero la cajita se llama MIPRO. Pero yo quiero mostrar lo que tiene adentro. O sea, lo que tiene adentro en este caso sería el resultado de la fórmula que yo le asigné. O sea, número 1 más número 2 dividido 2. Ese es el valor que está guardado adentro de esa cajita. En términos técnicos, a eso se le llama el valor que tiene la variable guardada en la memoria, en la computadora. Entonces, para poder incluir el valor que está guardado en la variable MIPRO, yo voy a hacer una concatenación de este texto que dice el promedio es. Luego le voy a poner el símbolo, este símbolo de $, que sirve para decir concaténelo con esto que viene a continuación. Y lo que viene a continuación sería el nombre de la variable MIPRO. ¿Verdad? Entonces voy a cerrar el paréntesis y lo que estoy entonces, lo que tengo ahí en pantalla es mostrar en la pantalla, o sea, ahí dice el comando msgbox, quiere decir message de mensaje box, o sea, caja de mensaje, y entre paréntesis como argumento de ese comando, el texto así estático que dice el promedio es, y le concateno fuera de lo que es ya ese texto, el valor que está guardado en la variable MIPRO. Entonces le voy a dar Enter y al darle Enter lo que hace Visual Basic es analizar si yo escribí bien, si no tengo errores a la hora de que yo escribí el comando o la instrucción. En este caso no me marcó nada en rojo. El hecho que no me haya marcado o subrayado nada en rojo es porque está bien escrito. ¿Qué pasaría? Vamos a ocasionar aquí, vamos a ver. Vamos a ver si logramos que nos aparezca. Voy a borrarlo. MSG voz, lo voy a poner. MSG voz. Y aquí el promedio es concateno MIPRO. No me lo subraya, no está identificándolo, pero una de las señales acá sería, por ser un comando, no pasó esto a mayúscula, por lo menos en la primera letra. Eso me daría una pauta, pero más bien quería mostrarles que a través de una línea roja me marcan muchas veces los errores sintácticos para que yo me dé cuenta. ¿Ok? Voy a arreglar esto. Yo sé que aquí hay que poner MSG. Y ahora ya corregido ya me pone la M y la B en mayúsculas. Bien. Solamente estas instrucciones voy a dejar aquí adentro de la función. De manera que para poder probar esta función, vamos a dar acá. Bueno, ya la función tiene dos instrucciones. La primera es calcular en sí el promedio, o sea, sumar los dos números y dividirlo entre dos. Y luego la otra instrucción lo que hace es mostrar en la pantalla el texto. El promedio es y le concatena el valor de la variable MIPRO.
Bueno, ¿cómo hago entonces para probar esto? Voy a grabar en este momento. Le voy a poner nombre, pero acuérdense que por ser macros tiene que tener una extensión específica que es XLSM, ¿verdad? Al darle al guardarlo como XLSM, pues ya es totalmente compatible con lo que son los macros. Entonces yo le voy a dar aquí guardar. Me va a salir esto que lo tengo que guardar en formato XLSM. Vamos a, vamos a venir acá y lo voy a guardar en el escritorio Excel 15 de junio, pero con formato libro de Excel habilitado para macros. Entonces lo vamos a guardar. Y ya con eso pues ya no me va a tirar ese problema, ¿verdad? O sea, yo lo guardo y ya no tengo problema. Para poder probar esta función, yo lo puedo probar estando acá mismo, pero me voy a ir de vuelta a lo que es la hoja de trabajo, como la conocemos normalmente. Y ahorita me voy a ir a la parte de las funciones para ir a ver las categorías y aquí hasta abajo, o al menos en la parte de abajo dice definida por el usuario. O sea, esta categoría era la que no estaba al inicio. Y ahora, pues que ya creamos una función, nosotros ya vemos que aparece esta función y al seleccionarla, pues aparecen la o las funciones que usted haya podido crear. En este caso, mi promedio, ¿verdad? La podemos usar acá, pero quiero regresar a la parte de la programación para poder mostrarles un área en la cual se puede probar de otra manera. Entonces aquí, estando acá y usted quiere probar algo, le vamos a dar control G, ¿de acuerdo? Control más G. Control más G me permite ver esta área que dice acá inmediato. Y esta pequeña ventana o área que está acá, yo voy a poder validar el funcionamiento de lo que yo desee. En este caso, la función mi promedio. ¿Cómo la voy a probar? Pues la voy a probar a partir del uso de este símbolo, que es como un símbolo de interrogación que cierra. Y a continuación voy a escribir el nombre de la función que yo quiero probar con los números o argumentos que yo desee promediar. Entonces, voy a escribir mi promedio y entre paréntesis los números que yo quiero promediar. Por ejemplo, 5 y 10. 5 y 10 a la hora de darle enter ya me aparece la ejecución y pues la ventanita que me dice el promedio es y me muestra el valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo ahí? Fue a sumar 5 más 10, eso es 15 y lo dividió entre 2. Eso lo puso en la variable llamada mi_pro y a continuación muestra esta cajita, ¿verdad? Esta ventanita que dice ahí de título Microsoft Excel, que está acá, y dice el promedio es 7.5. ¿Ok? Le doy a aceptar y entonces regresa. Si usted quiere cambiarle los valores, pues se viene para acá, digamos un 50 y un 10. Le damos enter acá. Y ahora me dice el promedio es 60. Entonces ahí ya vamos viendo pues el comportamiento de lo que es mi función. En este caso es algo bien sencillo, ¿no? Pero ya nos empieza a dar una idea, una pauta de cómo es que funciona. Yo podría venir acá a decir, por ejemplo, un 30 y un 45 y decir yo quiero promediar estos dos valores. También lo puedo hacer. En este caso me va a tirar un pequeño error si yo quisiera poner el valor, realmente no lo voy a esperar ahí, pero yo puedo ejecutar la función de la misma manera como lo hago con las demás, o sea, en la categoría que ya había mostrado, selecciono la función, le doy a aceptar y acá pues me permite, así como lo hace con todas las funciones que hemos trabajado o que hemos visto, que hemos aplicado, me permite ingresar los números o los argumentos que yo desee.
Si yo deseo ingresar números, lo puedo hacer aquí sin ningún problema. Miren. O sea, puedo ingresarlo acá, que aquí me tira ya el resultado. Si yo quisiera. Si yo quisiera ingresar los valores acá mismo. Pero también existe la posibilidad de que yo seleccione las celdas donde están los valores que yo quiero promediar. ¿Ok? Al estar así, yo vengo aquí en el primer argumento, le voy a seleccionar la celda donde está el primer valor, luego la celda donde está el siguiente valor y ya automáticamente pues me está diciendo cuánto es el promedio de esos dos, de los valores que están en esas celdas. ¿Ok? Entonces, esto solo es una demostración para poder entender cómo es que se crean las funciones. ¿Ven? Esas son, ahorita vimos una función, pero yo no sé si usted se recuerda cuando vimos el inicio de los macros, el día viernes, pues, em, lo hemos visto de otra manera. O sea, un macro como tal no es igual a una función, pero yo sí puedo usar dentro de un macro, puedo llamar a una función, ¿ya? O sea, un macro básicamente se crea a través de las rutinas o subrutinas dentro de lo que es el área de la programación de Visual Basic Application. Esta parte de acá, en lugar de poner la palabra function, lo que se pone es la palabra sub, o sea, SV alta. SV alta me va a permitir crear lo que es un macro. O sea, un macro es equivalente a lo que es una subrutina dentro de lo que es Visual Basic Application. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo es solo para comprender cómo es que se crean las funciones dentro de Excel. Em, hay muchas instrucciones, pero insisto, hay que conocer muchas instrucciones o comandos dentro de lo que es el lenguaje para poder venir y hacer cosas que sean prácticamente mucho más flexibles a la hora de desarrollarlas. Bueno, pero esto es básicamente una pequeña demostración. Vamos a ver. Ok, me dice Sara. Hay que retirar. Ok. Vamos a ver, Alan. Si no pongo el último paréntesis, si me tira error. Sí, sí, seguramente acá, si hago esto, pues me va a tirar este error porque sintácticamente él espera, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la instrucción, cómo está diseñada. Es como venir y pensar bueno, a nosotros en la primera nos enseñan que una oración se compone de sujeto y predicado y que tienen un orden, ¿verdad? Tanto el sujeto como el predicado tienen un orden y que si usted no pone algo, pues sintácticamente está mal escrita la oración o sencillamente no significa nada. Por supuesto que a nivel del lenguaje español no existe una una herramienta que me valide de manera real si yo estoy cometiendo error. O sea, el error a la larga lo detecta pues el maestro o la maestra que está calificando, me dice aquí está bueno, aquí está malo. En base a eso se valida en la realidad. Más sin embargo, a nivel de programación, sí existe, ¿verdad? La misma herramienta que me dice, mira, aquí tenés un problema, está mal escrita, ¿verdad? La instrucción no está completa o se esperaba tal cosa para que lo pueda aceptar como válido. Entonces así se puede continuar. De otra manera, vamos a cometer errores, por supuesto, en el caso de aquellas personas que sí desean meterse a la programación
en este lenguaje o en cualquier otro lenguaje, pues van a tener que empezar por resolver cada uno de los inconvenientes que les vayan saliendo hasta que se logre alcanzar un buen nivel de dominio, de comprensión de las instrucciones más utilizadas para que con el tiempo ya esto pues sea de dominio personal y ya no tenga yo problema a la hora de escribir instrucciones porque yo ya me voy a saber prácticamente de memoria cómo es que se utiliza cada uno de los comandos que corresponden al lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el tema. O sea, por eso no me quiero detener mucho, ¿verdad? En eso porque sí consume tiempo. O sea, no es un curso de programación el que estamos viendo, más bien pues es un tema avanzado dentro de Excel que, que en un momento dado, si usted toma la decisión de entrarle a esta parte ya más en detalle, pues sí hay que entrar por ahí primero, o sea, hay que entrar por aprender el lenguaje de programación de Excel para que se puedan hacer programas más interesantes o documentos más interesantes en Excel. Entonces, en este momento vamos a pasar a otra, pues a otra demostración. ¿Está bien? Yo voy a eliminar esta función. O sea, esta función la voy a eliminar solamente haciendo este marcado y le voy a dar suprimir. Con esto, a la hora de guardarlo, sencillamente ya la función ya no existe. Ya no existe, ¿no? O sea, Excel, como libro en Excel, también entiende que el no existir acá en esta parte es como que ya no exista para que se pueda utilizar en cualquier hoja del libro. Pero más bien vamos a pasar a otra demostración que es más completa, que yo espero que les deje más ideas. ¿Ok? Entonces, la siguiente demostración sí tiene que ver con lo que es un macro, pero es un macro que vamos a escribir desde cero. Anteriormente hicimos macros y yo les mostré cuáles son las instrucciones de ese macro. También hemos trabajado filtros avanzados con macros, pero no hemos visto en detalle, ¿verdad? O sea, nosotros hemos grabado macros en base a las herramientas que me da propiamente Excel. Pero en este momento lo que vamos a hacer es una demostración de algo, de una pequeña aplicación que es mucho más interesante. Entonces yo les explico qué es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos al libro, a ver, a este. Vamos a irnos aquí a mi área de trabajo de Excel y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que perseguimos? Lo que perseguimos es algo equivalente a esto. Miren, esta pantalla que usted ve acá es como una pantallita hecha en Excel que sirve para poder ingresar valores en esas cajas que están ahí, en esas celdas que están ahí, que tiene un contorno con una línea. Y además abajo hay unos botones que tienen una asociación con macros y que sirve para un fin. Digamos, en este caso la pantalla dice como título registro de clientes. Y usted puede ver que en cada una de las cajas dice el nombre, ingréselo aquí, la edad, ingréselo aquí, la dirección, ingréselo aquí y así, ¿verdad? Todo lo que son los datos de un cliente, pues se ingresan primero acá y luego lo que se hace es aplicar una de las acciones que usted ve acá, ya sea para limpiar, ya sea para eliminar o ya sea para grabar esos datos. Sin embargo, pues todo esto que estamos hablando o describiendo no se puede lograr solamente haciendo clic en botones de herramientas que me da Excel. O sea, esto que está acá sí hay que trabajarlo un poco para
que tenga vida o que cobre vida lo que es la pantalla como tal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, ¿cuál es cuál es lo primero? Lo primero es, vamos a llamarle a esta hoja, le vamos a llamar registro, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otra hoja y a esa hoja le vamos a llamar datos. ¿Cuál es el fin de cada una de ellas? Pues el fin es que yo en esta que se llame registro haga esa pantalla para ingresar los datos de un cliente y ponga los botones. O sea, aquí va a estar la pantalla de ingreso de datos. Y en esta otra hoja me va a servir como de base de datos para ir a guardar los datos. O sea, aquí los voy a ir poniendo. Entonces, vamos a empezar por diseñar esa pantalla. Y esa pantalla, vamos a tratar de aprovechar el tiempo para que tenga ya cierta funcionalidad. Entonces, vean lo que voy a hacer en este momento. Lo que voy a hacer es que voy a usar algunas celdas. En esta que está acá, voy a escribir, por ejemplo, los datos que me interesan de un cliente. Por ejemplo, código del cliente. Luego los nombres del cliente. Los apellidos del cliente. Su email. Su teléfono de contacto. Y esto que está acá, lo voy a hacer, le voy a aplicar una alineación a la derecha. ¿Sí? Luego voy a usar esta columna para poder venir y asignarle bordes. ¿Sí? O sea que voy a usar estas celdas que yo les puse bordes como los campos equivalentes a esto, miren. Para que vaya agarrando más forma, voy a venir y le voy a desactivar las líneas que podemos ver aquí alrededor. Todas estas líneas yo se las puedo quitar. ¿Cómo se las quito? Pues voy a venir aquí normalmente en esta opción. Aquí está, opción de vista o ver. En algunas versiones de Excel pues, puede decir ver nada más. Pero ustedes buscan esta que dice líneas de cuadrícula y se lo van a quitar. Entonces a la hora de quitárselo, ustedes ven acá que ya no las tenemos. Le voy a poner negrita. ¿Okay? Y aquí vamos a tener los campos donde ingresar la información. Acuérdense que solamente estamos diseñando la pantalla. Nosotros aquí estamos manejando las celdas de Excel. Así de sencillo, ¿verdad? Con cosas que ya conocemos. Las alineaciones, que los bordes, pero solamente estoy diseñando lo que es la pantalla. Entonces aquí voy a poner un título, registro de clientes. Voy a dar enter, pero voy a hacer esto. O sea, voy a seleccionar esas celdas y las voy a combinar. Las voy a combinar para que queden en el centro, para que ese texto quede en el centro. Además de eso, voy a marcar esta parte de arriba. Le voy a poner un fondo, por ejemplo, un fondo en color azul fuerte. Eso hace que el texto pues no se mire y por lo tanto voy a modificar a color blanco el texto. Pues ese texto lo voy a hacer más grande también. Voy a poner un 24 para que quede en grande y negrita. Entonces miren, ya puse
lo que es el título. Y en la parte de abajo voy a poner pues lo que vamos a llamar botones. Pero los botones, en este caso, ¿cómo los voy a hacer? Voy a venir aquí donde dice insertar y voy a ir aquí. Aparte, ¿se recuerdan cuando estuvimos asignando macros? Aquí en la parte de formas. En la parte de formas voy a usar esta, ¿eh? Rectángulo con esquinas redondeadas. Y voy a crear un pequeño botón alargadito. Le voy a escribir guardar. Guardar, lo voy a centrar. Y le voy a poner incluso el color de fondo equivalente al que está arriba. Así, bien. Entonces aquí le voy a dar guardar. Luego lo que voy a hacer es, voy a sacar una copia de este botón. Lo voy a pegar. Lo voy a poner aquí a la par. Y aquí voy a poner limpiar. Limpiar. ¿Sí? Entonces vean esto. Esto pues ya tiene más forma de una pequeña pantalla. Si uno quisiera mejorarlo, pues todavía se puede seguir mejorando. Puede insertar un par de líneas acá. O de filas. Y puedo incluso, ya como última opción de lo que es en sí el diseño, vamos a poner, vamos a ver esto acá. Entonces, a esto que está acá, como quedó encima, voy a venir a buscar la parte del fondo y le voy a decir sin relleno, ¿de acuerdo? Entonces, sin relleno, pues hace que es que ya tenga la apariencia de lo que es una pequeña pantallita, ¿lo ve? O sea, hasta este momento yo no he hecho nada extraordinario, o sea, solamente trabajé con lo que son los bordes, el texto, em, digamos, lo que es la combinación de las celdas, pero ahí está, o sea, ahí está y tiene otra apariencia, ¿no? Entonces yo aquí tengo un par de formas, o sea, un par de rectángulos con esquinas redondeadas, con un texto en medio, pero ahí ya me da otra apariencia. Bueno, con esto, con esto ya tendría yo avanzado la primera parte. Ahora, de acuerdo a estos 5 datos que tengo aquí, el código, nombres, apellidos, email, teléfono de contacto, me voy a ir a la parte de los datos. Y en la parte de los datos lo que voy a hacer es darle vida a una tablita. Una tablita que tenga las mismas columnas. Sería el código del cliente. Luego los nombres, los apellidos. Dijimos luego el email. Y por último lo que es un teléfono. Teléfono. El código está bien ese ancho, los nombres, vamos a hacerlo un poco más grande, los apellidos también, el email puede ser un poquito grande y el teléfono sí se puede quedar de esa forma. De manera que acá vamos a centrar nada más esto y vamos a hacer lo siguiente. Vean, voy a hacer esto. Voy a poner para lo que son los nombres de las columnas, le voy a poner borde a todas las celdas. Y ahí está. Si yo vengo, yo puedo venir y quitarle las líneas si quisiera a esta hoja también. O sea, lo podemos hacer después, cuando ya esté funcionando bien. Y ahora voy a hacer esta otra asignación de bordes, pero fíjense en esto.
Voy a marcar estas dos filas y a esto que está acá le voy a asignar bordes, pero alrededor, o sea, bordes externos. Los bordes externos, es decir, de lo que está marcado, solamente en todo lo que está marcado es que se va a poner bordes. ¿De acuerdo? Entonces vean qué es lo que yo tengo ahí. Básicamente voy a quitarle las líneas de cuadrícula para que ustedes vean qué es lo que yo, a qué le puse yo bordes. Entonces, ¿cuál es el truco acá o por qué marqué dos filas? Vea esto, lo que voy a hacer es insertar una fila. Voy a hacer un ejemplo aquí, voy a darle un insertar acá. Y entonces aquí vamos viendo cómo es que se va insertando. Ok, vamos a ver en esta parte de abajo. Aquí vemos, pues es diferente, ¿no? Si yo lo inserto aquí, me pone una línea. Si yo lo inserto hasta abajo, no me pone ninguna línea. Va. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a dejarlo, a ver, lo vamos a ajustar aquí, miren, para que quede solo una. Vamos a ver, si yo inserto aquí, bueno, igualmente me va a dejar la línea ahí, pero no importa, no importa. Lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo cómo es que se va armando la tabla. Vamos a dejar así, o sea, con una nada más. Bueno, ya tengo la tablita, si usted quiere le puede poner este color de fondo, eso no, eso ya es aparte, ¿verdad? Pero eh, solo le voy a asignar este amarillo. Bueno, o sea que yo tengo el registro y tengo la tablita donde quiero que vayan los datos, que se vayan acumulando. Muy bien. Yo ya tengo lo que tengo que hacer en la parte de lo que es el área de trabajo de Excel. Pero ahora me falta empezar a darle vida a lo que es en sí el programa. El programa yo les voy a mostrar acá. Yo tengo ya, y eso se los voy a compartir a ustedes para que lo tengan. Yo aquí tengo todo el código de las instrucciones que quiero asignarle. Pero se los voy a ir poniendo de esta manera. Miren, voy a agarrar estos tres. Vamos a agarrar estas tres instrucciones. Yo las voy a copiar y ahorita se las explico. Me voy a ir a Excel y estando en Excel, ahora sí me voy a ir con Alt F11. Me voy a ir al área donde está, pues el área de la programación. Y acá voy a empezar a escribir el macro. Bueno, el macro se escribe así. Primero, la palabra sub, espacio. Perdón, aquí le di enter. Voy a ponerle guardar datos. Guardar datos. Solo con eso le voy a dar enter. Y aquí ustedes ven ya que le pone la línea de cierre que es end sub. O sea, end sub quiere decir que ahí finaliza lo que es la subrutina. Esto, aquí empieza la subrutina, guardar datos, y aquí termina con esta línea. Ahora, como había yo dicho, todo lo que son subrutinas en esta área de programación se convierten en macros en Excel. O sea, estos son los macros en realidad. Las subrutinas son los macros. Entonces, estando acá, yo le voy a dar control V para pegar estas tres instrucciones. Y ahorita lo que voy a hacer es sencillamente voy a empezar a validar las instrucciones y yo se las voy a explicar. Entonces aquí, ¿qué es lo que significa? A ver, esta instrucción que dice sheets y adentro entre paréntesis, entre doble comilla, dice datos. Esta instrucción lo que hace es
ir a seleccionar, porque aquí al final tiene un punto select. Esta es la acción que hace con lo que es la hoja que se llama datos. Nosotros tenemos dos hojas. Una se llama datos y otra se llama registro. Le voy a cambiar de nombre para que podamos cambiar algo acá en realidad, pero ingreso lo voy a poner. Ingreso y aquí base de datos, ¿ok? Una se llama ingreso y la otra se llama base de datos. Entonces, con esos nombres, entonces yo voy a venir acá y voy a decir, bueno, seleccione la hoja que se llama ingreso, ¿ok? Toda la instrucción lo único que hace es seleccione o váyase a la hoja que se llama ingreso. Eso es lo que hace toda la instrucción. La siguiente instrucción dice, como yo ya sé que estoy dentro de lo que es la hoja llamada ingreso, entonces ahora esta instrucción lo que hace es, vamos a ver, range b3 entire row.insert. Esto lo que hace es insertar una fila completa. Eso es lo que hace esto. Y se le da como argumento, se le da el nombre de una celda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? El chiste es venirse a lo que es la hoja de la base de datos, ponerse en esta fila, que sería la fila 4. No importa qué columna, lo importante es que esté en la fila 4. Entonces ahí puede ser que yo le diga, váyase a la celda A4 o la celda B4 o la C4 y ahí aplique una inserción. Aquí voy a hacer una corrección porque la primera instrucción es irse entonces a lo que es la base de datos. Vamos a regresar acá y voy a poner en lugar de ingreso, base datos, porque lo que está haciendo aquí es básicamente hacer una inserción de una fila. Como ya verificamos, es la fila 4 donde se desea hacer la inserción. Y puedo agarrar cualquier nombre de columna. En este caso voy a agarrar la A. Voy a decir la celda, váyase a la celda A4. Sí, pero ¿de qué hoja? Pues si yo no le digo de qué hoja, agarra la hoja que en este momento está seleccionada. Para eso se usó esta instrucción, para que seleccione la hoja llamada base de datos. Luego, con esta instrucción, lo que va a hacer es que se va a ir a la fila o a la celda A4, que es la fila 4, y en ese momento, en esa fila, va a insertar una fila. ¿Estamos? Y la otra instrucción hace otro select de una hoja. Pero esta hoja sí ya tendría que ser la de ingreso. O sea, que se regrese a esta hoja. Veamos. Aquí sería ingreso. Bueno. Solo para que veamos la funcionalidad de estas tres instrucciones, vamos a guardar el documento. Acuérdense que ya está en formato de macros. Vamos a guardarlo. Y nos vamos a ir aquí. Ahora lo que yo tengo que hacer básicamente es asignar la macro que yo acabo ya de crear allá. La voy a asignar, la debo asignar a este objeto que dice guardar. La voy a asignar acá. ¿Cómo lo asigno? Entonces le voy a dar clic derecho. Le doy clic derecho. Hay una opción de asignar macro. Y ustedes pueden ver acá que ya existe acá una macro que se llama guardar datos. Esa macro es esta, ¿ve?
esta que está aquí en el área de la programación, que fue el nombre que nosotros le dimos a la subrutina, que se convierte en la macro allá en Excel. Bien, entonces seleccionamos la macro y le damos a aceptar. Con esto hemos asignado y le hemos dicho que cada vez que le demos aquí un clic, ya el puntero del mouse cambió, ¿verdad? Y ahí se pone una manita ahí como que fuera un hipervínculo. Entonces, para probar qué es lo que hacen las tres instrucciones que pusimos allá, vamos a verificar primero aquí en la hoja de base de datos. No hay, pues ahí está sencillamente mi tabla. Y voy a regresar a lo que es la hoja de, perdón, a lo que es la hoja llamada ingreso. Y le voy a dar 3 veces, o sea, con el clic izquierdo del mouse, le voy a dar 3 veces acá. 1, 2, 3. A ver, ahora me voy a ir a la hoja de base de datos y ustedes pueden ver que cambió aquí, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, al venirse, lo que hizo fue venirse a la celda A4 y ahí le aplicó una inserción de la fila. Entonces aquí estoy viendo, pues me agarró hasta el formato del color. Pero bueno, eso lo podemos arreglar posteriormente. Lo que yo quería era mostrarles ahorita cómo es el efecto de las instrucciones. Le voy a dar 2 veces más aquí, miren, 1, 2. Regreso a los datos y veo que ya tiene pues más filas, ¿sí? Entonces al tener poco a poco lo que va haciendo es que se va abriendo. Si yo le ingreso, si yo le meto más datos, le doy varias veces ahí clic, lo que va a hacer es que va a crecer. O sea, la tabla va creciendo. Esto es solo para que ustedes vean cómo es que se va automatizando poco a poco. Y por último, lo que vamos a hacer es implementar voy a borrar esto. Eliminar. Ok. Y vamos a implementar otra parte nada más, que sería esto, ¿eh? El código del producto. Acuérdense que el código del producto es el primero de los 5 campos. Bien. Eso lo vamos a hacer en esta parte como continuación del programa. Entonces aquí el código del producto, ¿qué me dice? Lo que me dice es que aplique una copia a lo que hay en la celda H7. Eso es lo que dice acá. Pero yo tengo que ir a verificar cuál es el nombre de la celda donde está el código del producto, donde se ingresa el código del producto. Me refiero aquí en la parte del ingreso, me refiero a este campo, miren. Ese campo, ¿cómo se llama esa celda? Bueno, pues allá en la esquina, miro yo, dice H8. Entonces, yo lo que quiero es que se venga aquí y que copie ese valor. Entonces se llama H8. Voy a ponerle el nombre que es. Luego que se dirija hacia la siguiente hoja, que es la de base de datos. Aquí tengo que cambiar entonces. Base datos, que así se llama la hoja. Luego quiero que se vaya. Acuérdense que en este momento, pues lo que hizo fue insertar, aquí arriba lo que hizo fue insertar una fila. Entonces, ya que copia aquí abajo lo que es el código y se va hacia la hoja que se llama base de datos, yo tengo que irme hacia la celda en la cual debe hacer un pegado especial. O sea, esta instrucción lo que hace es ir a pegar lo que acaba de copiar. Entonces, ese range C3 yo tengo que ir a validar aquí en base de datos. Si yo inserto aquí en la fila 4, quiere decir que es aquí donde yo voy a querer el código. Entonces, sería la celda E4. ¿Ok? Sería la celda E4. E4. Entonces, ahí hace un pegado especial
de XL paste values. Vamos a ver, solo voy a validar esto. Voy a borrar eso. Special XL paste values. Sí, está bien. Bueno, ¿qué es esto en realidad? Miren, las instrucciones en Visual Basic Application, pues, están compuestas también, se les pueden poner como argumentos. Y este viene siendo como un argumento del pegado especial. Acuérdese, se recuerda de, es como venir y hacerlo manualmente, ¿verdad? Yo copio y después donde quiero pegar le doy clic derecho, me aparece la opción de pegado, pegado especial y me aparecen varias opciones. Entonces, esta que está acá, pues es una de las opciones que relacionan a lo que son solo los valores de lo que se ha copiado anteriormente, ¿no? Pues en pocas palabras lo que hace es un pegado especial de los valores de lo que hay en pues, de lo que había en H8 y en esta, se pone en esta posición y ahí lo pega. Luego lo que hace es regresarse a lo que es la pantalla de ingreso, básicamente. Estando acá, yo ya le voy a poder poner una instrucción que usamos en el primer ejemplo de la demostración que se llama MSG Box. Y voy a ponerle código insertado correctamente. Para que me salga una ventanita con eso. Vamos a probarlo entonces para terminar el día de hoy. Entonces lo guardo, regreso acá y ahora voy a venir y le voy a decir, va, código del cliente 100. Ah, vaya, entonces guardar. Ahí está. Me sale la ventanita que es el mensaje que acabo yo de programar. Dice código insertado correctamente. Le doy a aceptar. Entonces aquí, pues me deja marcado esto. Vamos a darle un escape para que le quite esa marca ahí. Y si yo me voy hacia lo que es la base de datos, aquí está, mira. ¿Quiere insertar otro código? Pues le da, por ejemplo, 101. 101, le da a guardar. Y con esto voy a chequear allá en los datos. Y ahí está ya el 101. Lo metió ahí en el... O sea, acuérdese que las instrucciones que se están ejecutando es que inserta una fila, viene, copia el dato que está allá en la pantalla y lo pega aquí en lo que es la fila 4 y columna E, que es donde le corresponde a lo que son los códigos. Si yo quiero insertar más, por ejemplo, un 105, le doy guardar, insertado, inserto un 110, enter, guardar, un 120, ahora, guardar. Ok, entonces voy a ir a ver a mi base de datos y ahí tengo todos los códigos. Entonces la idea de esto es automatizarlo más en lo que es los nombres, los apellidos, el email y el teléfono, para que usted pueda tener registros completos, ¿verdad? Que vayan alimentando esta tabla, ¿ok? Pues ahí ya tiene más sentido, aunque todavía nos falta programar el resto de los campos. Eso lo sacamos mañana en unos 15 minutos y mucho, para que ustedes vean cómo es que se completa. Pero ya estamos programando algo que nosotros pues estamos manejando a nuestro antojo, por decirlo de esa manera. O sea, ya el macro lo estamos programando nosotros mismos y eso pues ya nos da un nivel de autonomía para crear lo que nosotros queramos en Excel. Por supuesto, no con estas pequeñas instrucciones, pero ya ustedes van viendo que si yo puedo escribir muchos comandos de estos, yo ya le puedo dar una lógica diferente a lo que yo desee.
Entonces puedo hacer, ahorita pues estoy usando una pantalla hecha de manera manual en Excel también, pero déjeme decirle que en aquella parte, a ver, en esta parte de los módulos, yo le puedo dar insertar y aquí hay una cosa que dice user form. O sea, eso es una forma del usuario, es como una pantallita. Una pantallita donde yo puedo poner cajas de texto, poner etiquetas, puedo tener objetos combo box y eso ya es un nivel pues ya de programación que me permite automatizar mucho más. Insisto, no es la intención que ustedes aprendan a programar, o sea, solamente es demostrar qué tan avanzado puede llegar a ser alguien que conozca de lo que es este lenguaje de programación. No digo que no se metan. Si usted se quiere meter, bienvenido. Hay que entrarle. Hay que estudiar el lenguaje de programación primero, ver muchos ejemplos, entenderlos y luego pues tratar de imitarlos y de pronto pues hacer algo propio que permita, qué sé yo, hacer lo que usted quiera. A veces hay necesidades dentro de las oficinas que nadie pues tiene un nivel de conocimiento hasta aquí y nadie menciona el Excel como para poder hacerlo cuando sí pueda existir la posibilidad de que usted haga una pantalla, que ingrese datos o que busque datos o que de pronto compare esto con lo otro. O sea, esas cosas, pues hay que tener un conocimiento diferente a lo que tienen todos los demás para poder venir y proponer cosas como estas. O sea, hay que tener un buen nivel para que realmente se pueda hacer. Bueno, ya no quiero consumir mucho más tiempo. Yo sé que ya nos pasamos, ¿oye?